Por eso, ese celo por la palabra del Elohim es lo que nos lleva a que aquí en Oshiana y todos aquellos que están buscando las raíces hebreas de nuestra fe en Yeshua, hablemos hebrañol. ¿Por qué? Porque eso nos da identidad. ¿Cuál es el origen de este tipo de enseñanza? ¿Cuál es la base de las escrituras para enseñar al pueblo de Elohim a hablar la mitad en español y la mitad en hebreo? Pues uno dice, pues porque sí, ¿no? Pues porque es que es más profundo y es que es por ahí. Las raíces hebreas no es hablar hebrañol. Saludos y bienvenidos todos. Lo primero que debo decir es que este video no ha sido creado con la intención de atacar o defender a persona o movimiento religioso alguno. Los fragmentos de video que utilizaremos en la presentación de hoy tienen como único propósito que los argumentos sean oídos por boca de sus protagonistas. El tema que estaremos presentando en el día de hoy es el hebrañol. Hablar hebrañol ha sido una práctica muy común entre diversos grupos de creyentes en raíces hebreas, los cuales interpretan que utilizar este tipo de código en la comunicación es algo que identifica al movimiento de raíces hebreas. Por lo cual nosotros, en este ministerio Yahwista Nazareno, Casa de Restauración, consideramos importante y muy necesario invitar a un diálogo reflexivo sobre dicho tema para considerar cuán apegado a las Sagradas Escrituras se encuentra esta práctica. De manera que si te interesa participar en un diálogo reflexivo y respetuoso sobre el hebrañol, te invito a quedarte con nosotros para el desarrollo de dicho tema. Y para ello vamos al siguiente documento. Muy bien, el documento que tenemos en pantalla es de un tema titulado Restauración de Raíces Hebreas, que presentamos el día 26 de junio del año 2021 para la antigua comunidad virtual Asamblea de Yahweh Internacional. Y este tema tenía como propósito mostrar lo esencial de la restauración de las raíces hebreas y diferenciarlo de los elementos que han sido añadidos tradicionalmente en la práctica de los distintos grupos religiosos dentro del movimiento de restauración de raíces hebreas, que han traído diversas confusiones como esta que hoy estamos considerando. Les recuerdo que este tema fue presentado en un foro de una comunidad a la cual pertenecíamos, era una asociación de ministerios y de creyentes de raíces hebreas. Para ello fue originalmente este mensaje, luego fue publicado en el canal ya para el público abierto, y aunque el video lo subimos a este canal más de un año después, como pueden ver aquí, van a ver que la fecha en que se subió el video fue el 26 de agosto de 2022, pero en la descripción del video aparece el día en que fue presentado, el 26 de junio de 2021, un año y 2 meses después de haber sido presentado en la comunidad. Entonces se subió aquí al canal. Así que cuando se presentó este tema, estábamos hablando entonces del concepto de las verdaderas raíces hebreas y de lo que debíamos identificar como elementos que no formaban parte de esta esencia. Y dice el documento en la nota final, la restauración de las raíces hebreas no consiste en judaizar en el sentido de practicar todas las tradiciones del judaísmo rabínico, ni hablar hebrañol, ni disfrazarse de judío, entre paréntesis, usurpar la identidad judía, o cosas semejantes a estas que solo terminan siendo, en nuestra opinión, falsa apariencia de piedad y confunden lo que realmente es la restauración. El documento entonces, como pueden ver en pantalla, dice que una de las cosas que no forma parte de la restauración de raíces hebreas es la práctica de hablar en hebrañol. Y allí dijimos, al finalizar este tema, que dejaríamos esto del hebrañol para otra ocasión más adelante. Y fíjense que pasaron varios años y es ahora cuando consideramos presentar el tema acerca de lo que es el hebrañol. Y quiero decirles que cuando yo utilicé este término hebrañol, lo hice inspirado en lo que es el Spanglish, que es una forma de comunicación que se acostumbra por hispanos en Estados Unidos y especialmente también en Puerto Rico. Y para el momento yo no había escuchado a nadie utilizar este término, lo cual no significa que yo lo haya creado o haya sido la primera persona en utilizarlo. Lo que digo es que yo, para el momento, no había escuchado a nadie más en Raíces Hebreas
ni fuera de ellas utilizar este término. Ahora, cuando en el presente busco este tema en la plataforma de YouTube, me encuentro que antes de la fecha en la que yo presenté este documento, ya hubo personas que utilizaron este término. Así que aunque para la mayoría quizás la palabra hebrañol sea desconocida, pues para muchos ya hoy día es conocido el significado y sobre todo para muchos más es una práctica común. Y lo que queremos hoy entonces es considerar si esta práctica está apegada a las Sagradas Escrituras o si representa en realidad al movimiento de raíces hebreas. Y para eso vamos a comenzar con uno de los exponentes de este tema. Siempre con mucho respeto presentamos los videos de otras personas simplemente para que escuchen sus argumentos y luego nosotros hacemos nuestros comentarios al respecto. El video de donde hemos extraído el fragmento que colocaremos a continuación fue publicado el día 5 de julio de 2022 en la plataforma de YouTube. Y vamos a escuchar lo que dijo este expositor en aquel momento. Las verdaderas raíces hebreas. ¿Cuáles son las verdaderas raíces hebreas? Las raíces hebreas no es hacer oraciones en hebreo, no es Baruch atah Adonai Eloheinu, no, eso no son las raíces hebreas. Ni siquiera las raíces hebreas tienen que ver con el judaísmo, ni tienen que ver con un cristianismo mezclado de judaísmo, no es nada de eso. Esas no son las raíces hebreas. Fíjense que el hermano está hablando del mismo tema que nosotros hablamos en el documento que les he presentado. Está hablando acerca de las verdaderas raíces hebreas y, aunque es un tema largo, yo escogí los fragmentos donde se está hablando del tema o acerca del lenguaje o la forma de comunicarse o de hablar de los creyentes en raíces hebreas. Y una de las cosas que él dice para la fecha en que ya les he mencionado fue publicado este video, es que raíces hebreas no es orar en hebreo, no está relacionada con el judaísmo y cosas por el estilo, lo cual está en total coherencia con lo que nosotros dijimos en aquella ocasión. Las raíces hebreas tampoco es pronunciar el nombre de Yeshua. Sé que a lo mejor tú y yo habíamos creído que las raíces hebreas era, ya regresamos al hebreo, que tenemos que aprender a hablar hebreo, entonces todos estamos aprendiendo hebreo, todos estamos buscando escuchar música en hebreo, que sí, es bueno, claro, pero eso no son las raíces hebreas. Pues no. Yo sé que muchos de nosotros hoy en día nos enfocamos más a eso. Bueno, ustedes han escuchado muy bien lo que él acaba de decir con relación a el hebreo y lo que realmente son las raíces hebreas. Nosotros diferimos en cierta parte en lo que él está diciendo, pero vamos a escuchar primero todos sus argumentos y luego es que nosotros vamos a dar nuestra opinión al respecto. Fíjense que está hablando del lenguaje hebreo y de las verdaderas raíces hebreas. Y cuando empiezo a decir el primer versículo, el Eterno me dice, esos no son las raíces hebreas. Y yo, Rey, pero ya tengo aquí mi tema, o sea, ¿no? Y entonces el Eterno empieza a abrirme los ojos, empiezo a hablar y empiezo a entender, decir, sí es cierto, las raíces hebreas no es hablar en hebreo. Ok, fíjense, termina diciendo entonces que en un testimonio personal, según él entiende, el Eterno le hizo ver que cuando él iba a presentar un tema hablando acerca de lo que son las raíces hebreas, le mostró que las raíces hebreas no era hablar en hebreo. Fíjense muy bien lo que afirmó. Raíces hebreas, según le dijo el Eterno a él en sus propias palabras, no es hablar en hebreo. Entonces, si las raíces hebreas no es hablar en hebreo, ¿qué podríamos decir con relación a hablar en hebrañol? Y ya para entrar en el tema del hebrañol como tal, vamos a definir lo que es el hebrañol para aquellos que todavía no tengan claro de qué estamos hablando, aunque yo creo que se sobreentiende. ¿Qué es hebrañol? Es el balbuceo terrible y espantoso que consiste en la sustitución intercalada y forzada de términos o palabras hebreas en una frase o una conversación en español. No es natural. Es forzar dos idiomas y sin duda se escucha mal y artificial. Ok, hemos escuchado entonces a otro expositor ahora en argumentación contraria a lo que hemos visto al comienzo de este video, que fue el argumento esgrimido por el primer expositor cuando dice que el hebrañol le da identidad al movimiento de raíces hebreas. Hebrañol entonces es una mezcla de español con el idioma hebreo. No es el hablar hebreo como tal, sino
el mezclar, de la misma manera que sucede con el Spanglish, mezclar en este caso el español con el hebreo, y de allí entonces se deriva un código de comunicación que no es natural, como acaba de decir este hermano, y que realmente lo que hace es, como ya hemos visto en la actualidad, producir la burla de los detractores que toman esto como si fuera una manera de ignorancia de todos los que formamos parte del movimiento de raíces hebreas. Les voy a poner el ejemplo de personas que hablan Spanglish en los Estados Unidos para que usted más o menos pueda ver la comparación entre lo que es la mezcla de dos idiomas, lo cual sucede con el hebrañol. Espérame right here 5 minutes que yo tengo que ir al toilet, pero I had no idea lo que me iba a encontrar yo en ese toilet. Vamos a escuchar ahora otro fragmento nuevamente del video en el cual el primer expositor habla sobre la identidad de raíces hebreas hablando hebrañol. Es lo mismo, tú y yo, que hoy tenemos celo por nuestra cultura espiritual sobrenatural que ahora se ha convertido en nuestra cultura, en nuestra fe. Por eso, al decir palabras en hebreo, es que estamos haciendo la etimología y el significado, porque tú entiendes cuál es la etimología de algo, la profundidad de algo. Muy bien, fíjense entonces, hermanos, que en este video que fue presentado primero, el expositor dice que hablar palabras en hebreo, lo cual no se trata de hablar hebreo de manera fluida, sino de intercalar palabras hebreas en el lenguaje español. Él dice que eso es una forma de profundidad espiritual porque hemos asumido los creyentes en raíces hebreas la cultura hebrea como nuestra cultura, y por eso tiene como una dimensión profunda de espiritualidad. Pero esto, en honor a la verdad, cuando lo comparamos con el video que luego, más tarde, el 5 de julio de 2022, publica hablando de qué son las verdaderas raíces hebreas, dice que hablar hebreo no son las verdaderas raíces hebreas. Entonces, creo que aquí hay una evidente contradicción en este expositor con relación al tema del código de comunicación del hebrañol. Por eso cuando alguien me llega diciendo, no, es que Jesús y Yeshua es lo mismo, no, es que no entiendes de qué se trata. Es lógico. ¿Por qué? Porque no entiende de dónde viene esa palabra. Porque no entienden qué significa. Aquí vamos a detenernos un momento. Primero decir que de nuevo queda en evidencia una contradicción, porque en este video él dice que es necesario pronunciar el nombre de Yeshua y no utilizar el nombre de Jesús, lo cual nosotros consideramos que es una práctica válida, pero en el video que publica después, hablando de las verdaderas raíces hebreas, dice que pronunciar el nombre de Yeshua no tiene que ver con las verdaderas raíces hebreas, lo cual para nosotros es un punto de diferencia. Nosotros pensamos que conocer y pronunciar el nombre de Yeshua sí tiene que ver con la restauración de raíces hebreas, y lo cual no significa que tengamos que denigrar de los que utilizan el nombre de Jesús, como muchos que hablan hebrañol lamentablemente lo hacen y atacan sobre todo a los cristianos que utilizan el nombre de Jesús. Y una de las cosas que está implícita en las palabras de este expositor es que los que conocen del hebreo toman como una dimensión profunda el hablar palabras en hebreo, pero que los que se oponen porque no entienden, porque no conocen. Entonces, ¿quién debe ser maduro para hablar en un lenguaje adecuado y comprensible? ¿Los que tenemos el conocimiento de palabras en hebreo o las personas que no tienen conocimiento? Pues bien, los que nos hemos desarrollado, los que conocemos un poco del campo de la comunicación eficaz, nosotros hemos dictado cursos y talleres de comunicación eficaz. Los que conocen acerca del tema de la comunicación eficaz comprenderán que uno de los elementos esenciales para una comunicación eficaz es un código adecuado. Entonces, si nosotros queremos hablar en un código que hoy definimos como hebrañol, solamente nos van a entender las personas que conozcan las palabras hebreas que nosotros intercalemos en nuestro lenguaje al hablar español. Y la mayoría de las personas que desconocen esto no nos van a comprender, por lo cual nuestra comunicación será totalmente ineficaz.
En el video original de donde extraímos estos fragmentos, el hermano dice que allá en su comunidad, en la casa de asamblea donde se reúnen, tienen unos libros de glosario para que la gente que llega nueva y los que visitan conozcan el significado de las palabras. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de hablar en un lenguaje que la persona que no conoce ciertas palabras no puede comprender? ¿Qué necesidad hay de hacer un glosario para los visitantes o para los nuevos creyentes en una comunidad? Porque estamos conscientes de que no están entendiendo lo que estamos diciendo. Entonces, yo creo que nosotros somos los que tenemos que tener cordura, sindéresis, inteligencia y sobre todo madurez espiritual para reservarnos para nosotros mismos o entre el grupo de estudio de hebreo esto de utilizar palabras hebreas. En nuestra opinión, creemos que es en esos grupos cerrados donde se está estudiando hebreo, donde se puede hacer una dinámica de compartir un diálogo en algo que podría definirse como hebrañol, porque estamos practicando el aprendizaje que estamos obteniendo de palabras en hebreo. Pero ya de ahí hablar para nuestro auditorio, sea cual sea, en hebrañol consideramos que es una comunicación innecesaria y evidentemente incorrecta. Es voluntad de nuestro Elohim esta clase de idioma, entre comillas, que hace que muchos no entiendan y que otros hagan alarde de la mucha sabiduría que tienen, demostrando cuánto idioma sagrado saben. Otro de los elementos muy importantes lo acaba de decir este otro hermano expositor, que aparte de que no encontramos que realmente haya una invitación, una instrucción divina en las escrituras a hablar hebrañol, aparte de eso, también encontramos que muchas personas quedan en evidencia que al utilizar el código de lenguaje que llamamos hebrañol, lo hacen con una actitud un poco de querer mostrar lo mucho que han aprendido en cuanto a palabras en hebreo. Y entonces se ha hecho un hábito, una costumbre, porque lamentablemente los grupos religiosos transfieren de unos a otros, de sus líderes a sus miembros, prácticas que todo el mundo va adoptando y que se hace una costumbre, lo cual se adopta como si fuera algo divino, algo que realmente está correcto. Quienes hablan hebrañol sienten que están haciendo algo santo. Una cosa muy diferente es estudiar hebreo y aprender la lengua porque se amplifica el conocimiento de las escrituras. Eso es algo muy distinto, que da como resultado que muchos no entiendan e incluso muchos abandonen los estudios porque no comprendieron. Estamos totalmente de acuerdo con lo que dice este hermano, porque realmente lo que hemos notado es que hay muchas personas que incluso abandonan o pierden el interés en cuanto a conocer de raíces hebreas porque de manera infructuosa se les está transmitiendo este mensaje que para ellos resulta incomprensible. Y muchos se hacen la idea de que para poder estar en raíces hebreas entonces hay que tener un conocimiento de la lengua hebrea y las personas se sienten como menos, como inferiores y entonces se alejan y se retraen inclusive de participar formando parte de grupos que utilizan esta práctica del hablar en hebrañol. Y ciertamente el estudio del hebreo es importante y parte esencial de la restauración de raíces hebreas porque es cuando estudiamos las escrituras desde su lengua original, en este caso las que son escritas en hebreo y en arameo, y allí podemos nosotros encontrar mucho significado que ha sido perdido, sobre todo a través de las traducciones de la Biblia al español. Entonces, el estudio del hebreo es para comprender las escrituras y para transmitir un mensaje comprensible a las personas para que las personas vengan al conocimiento de las raíces hebreas de la fe con un idioma comprensible. Pero no tiene nada que ver con hablar en hebrañol. Si nosotros consideramos que es un nivel de profundidad espiritual hablar en un idioma distinto al nuestro, entonces lo ideal sería convertirnos en hebreo parlantes, es decir, aprendamos a hablar en hebreo y comuniquémonos en hebreo entre nosotros. ¿Verdad que no sería viable hablar en hebreo en una comunidad de creyentes en raíces hebreas de habla hispana? No tendría lógica. Entonces, es lo mismo hablar en hebrañol. Es un lenguaje
no propio de quienes venimos a formar parte de un grupo de origen hispano, lo cual entonces deberíamos dejarlo únicamente para el tema del estudio, del aprendizaje, del comprender mejor las enseñanzas y hablar en nuestro propio idioma, que nada malo tienen eso, aunque hay muchos que tienen prejuicios con el idioma español y prefieren eliminar palabras del español por prejuicios religiosos en realidad. Pues yo quiero decirles, mis hermanos, que hablar hebrañol es una forma incorrecta de comunicarse. Pues bien, mis hermanos, al igual que ha concluido el video con las palabras de este hermano, queremos nosotros concluir con nuestras opiniones al respecto. El hebrañol es un código de comunicación inadecuado. Genera una comunicación ineficaz, lo cual hace que las personas no comprendan bien el mensaje y por otro lado que los detractores hagan burla de personas que tenemos un origen gentil, de personas que somos hispanoamericanos y que queremos pretender hablar en una lengua escritural que no conocemos a cabalidad y que lo único que estamos haciendo es mezclar o incorporar algunas palabras del hebreo dentro de nuestra forma de hablar en español, inclusive de manera incorrecta. He visto en la práctica de hablar hebrañol gente diciendo y pronunciando palabras completamente erróneas, malas pronunciaciones, malas interpretaciones de los significados de esas palabras. Entonces, mis estimados hermanos, mi consejo humilde, en base a todo lo que yo he visto y he vivido, no tratemos o no pretendamos ser lo que no somos. Nosotros no somos de origen judío. Nosotros no somos israelíes ni israelitas en términos étnicos. Nosotros tenemos una lengua materna. Nosotros somos la mayoría de los que me ven en este canal hispanoamericanos. Aunque vivan en Estados Unidos y algunos sepan hablar inglés o allá se acostumbre a hablar Spanglish, quiero decirles que es muy distinto el tema o el fenómeno del Spanglish, porque allí se trata de una comunidad hispana, como en Puerto Rico, que tiene una relación dentro de un contexto geográfico y lingüístico en inglés. Entonces se hace necesario, y esto se produjo porque gente hispana que llegó a los Estados Unidos, como no manejaban bien el idioma, en su manera de expresarse utilizaban palabras en inglés y palabras en español. Y así fue evolucionando este código de comunicación conocido como Spanglish, pero en base a una necesidad de comunicarse. De manera que hablar hebrañol no se puede equiparar a hablar Spanglish, porque nosotros no estamos viviendo en Israel. Si usted vive en Israel, es comprensible que mientras usted aprende a hablar el hebreo de una manera fluida, pueda hablar una especie de hebrañol porque no conoce completamente el idioma. Pero se espera que usted termine de aprender a hablar el idioma hebreo y que su comunicación con los israelíes sea en la lengua hebrea y no en una mezcla de hebreo con español. Eso es, en síntesis, lo que nosotros entendemos y opinamos al respecto, siempre como en todo, respetando a quienes consideran hablar en el código hebrañol y dejando muy claro que no forma parte de raíces hebreas esta costumbre, sino que es una tradición que han introducido en distintos grupos de raíces hebreas. Muchas gracias, queremos dar a todos por su atención. La invitación es al diálogo respetuoso. Hemos realizado una encuesta preguntando la opinión de cada uno sobre el tema y dependiendo de la participación que tenga y de lo que allí se comente, estaremos haciendo un nuevo video para aclarar malos entendidos, dudas o imprecisiones que puedan haber. Así que les invito a participar de la encuesta. Paz y bendiciones para todos.